Veraz Goico. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Demasiado larga la presentación, ¿verdad? Un privilegio y un placer estar colaborando con Redfamid y con todas las redes centroamericanas y del Caribe en este evento. Bueno, bajo este conversatorio de la microfinanza y su impacto en el desarrollo, en la economía nacional y en las economías de nuestros países, quiero iniciar en estos 20 minutos que tenemos de presentación, un poco hablando del entorno y sobre todo hablando de Redfamid como institución que aglutina más de 102 instituciones. No, porque de hecho, cuando se empezó a mirar esto, Comercial quería que ellos querían llevar esto de las condonaciones. Por favor, poner sus micrófonos en silencio. A operaciones en las que si el gente estuviera mora menor se les hiciera condonación. No sé quién es Edwin, no sé si lo puedas ver. Estos son gajes del oficio, señora Mercedes. Estamos en vivo, tranquila, no se preocupe. Buenas, señor Iván Suárez, por favor, apagar su micrófono, gracias. Ahora sí. Listo. Adelante. Gracias. Pues, como les decía, quiero iniciar con una introducción de Redfamid, que es la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanza, donde aglutina más de 102 instituciones a nivel regional, con 7 países, incluyendo Panamá y, por supuesto, República Dominicana, a quien represento. Tengo el privilegio de tener la presidencia como presidente de Redfamid, asumir la presidencia de Redfamid, que justo ambas presidencias terminan este año 2020 con todo y la situación que estamos viviendo. Pues la red centroamericana y del Caribe, con estas 102 instituciones y más de 2.600 millones de dólares en las carteras de nuestras instituciones, ha acumulado una experiencia desde el año 2002 que fundamentalmente vamos a compartir en este conversatorio sobre las microfinanzas. Y hablando un poco del entorno, el entorno de la región tiene igualmente mucha similitud entre lo que es Centroamérica y muchas regiones de Latam. Entonces, a nivel de la República Dominicana, el total de microempresas es más de 1.500.000 MIPYMES, que incluyen micro, pequeña y mediana empresa. Y lo interesante de todo este tema es que en los diferentes países tienen como elementos icónicos, elementos muy distintivos de la definición de las MIPYMES. Y uno de ellos, el que se utiliza más comúnmente, es el número de empleados. Otro es el nivel de venta, otro es el nivel de capital. Igualmente, el 50% de esas 1.500.000 microempresas que tenemos a nivel de la República Dominicana tiene locales fijos, un 25% tiene locales móviles, o sea, tiene un transporte propio, y eso se da mucho en nuestros países donde los sistemas y las redes de transporte público muchas cuando nos orientamos más, los países tienen mayor desarrollo al agro. En el caso de la República Dominicana, apenas el 25%, como ustedes pueden ver en la gráfica, del total de las MIPYME está orientada a la agropecuaria. Y apenas 8.000 en total de las MIPYMES están en el sector de la minería. Pero fíjense el impacto tan importante que tienen en la generación de empleo, en la participación de la activación económica, del Producto Interno Bruto en nuestros países del 30 al 40% en todas las regiones de Latam y de Centroamérica, y en la participación en la población económicamente activa del 25 a un 30%, en el caso de la República Dominicana específicamente un 25%. La participación de la mujer muy importante en este sector, como ustedes ven, es más del 50%, el 51.3%. En términos muy generales, y esta información viene de la Asociación de Industria de la República Dominicana, el tejido empresarial está compuesto en un 85%, como ustedes ven aquí, por empresas con menos de 15 empleados. Y si nos vamos a 25 empleados, es el 95%. O sea,
el dinamismo económico depende mucho de esta micro, pequeña y medianas empresas. El 57% de nuestra economía, y en casi toda América Latina, es un comportamiento por encima del 50%, viene de ser generado por un sector informal. Informal en muchos sentidos de generar como esa contabilidad y de generar esos registros y de llevar esos procesos formalizados y registros contables formalizados. En la siguiente lámina ya nos podemos ver, la siguiente lámina, por favor. Podemos ver la incidencia ya a nivel de República Dominicana, en las zonas, si ustedes ven en la lámina a mano izquierda, el mapa de la República Dominicana, donde está más oscuro son las zonas donde hay mayor pobreza. Y aún así, esto representa del total de la población dominicana casi un 23% del total de la población dominicana. Si nos vamos a compararlo en esos niveles de pobreza con lo que es el índice Gini, que es el índice de desigualdad o de igualdad, mientras más cerca de cero esté ese índice, mayor igualdad tienen los países, como es del conocimiento de todos ustedes. En la República Dominicana es del 0.44, o sea, todavía muy lejos de tener un país con equidad, equidad económica, equidad social, y por supuesto igualmente impacta en la equidad de género. En ese mismo lado de la lámina yo represento ahí dos elementos muy importantes que están orientados a las instituciones que participamos, que son las instituciones de inclusión financiera, de finanzas productivas responsables. Y pongo dos segmentos que muchas veces son olvidados por la banca tradicional o por los sectores que atienden tradicionalmente con productos y servicios financieros, cualquier segmento. Y es el tema de la juventud, de los emprendimientos. Si ustedes se fijan en esta lámina, el 27% del total de los clientes de una base de más de 400.000 personas son personas por debajo de 35 años. Y un 9%, que también es un segmento bastante desatendido, son personas mayores de 60 años. Entonces esto nos da una combinación interesante porque las microempresas normalmente tienen la característica de ser, como su nombre lo indica, emprendedores, innovadores. Entonces la juventud tiene una tendencia mucho más a este segmento, por lo cual hay que crear oportunidades. Y lo otro también muy importante en ese sentido es que el pequeño capital que pueden tener estas microempresas, pues va direccionado a la experiencia que pueda acumular ese emprendedor. Entonces muchas veces o aprendió el oficio con alguien o tiene la experiencia de haberlo realizado de manera como empleada, bajo la supervisión de otra empresa, y luego se independiza. Es interesante conocer el lado derecho de la lámina, donde habla de lo que es la salud financiera. Son términos que últimamente se han trabajado mucho en términos de la capacidad de ahorro que tiene el sector de las MIPYMES, y sobre todo enfocado en esas microfinanzas, como nosotros que somos actores del sector, porque ofrecemos estos productos y servicios y tratamos de buscar bajo nuestra misión un impacto al desarrollo y a la economía de nuestros países, promovemos el ahorro, la educación, el ahorro y los servicios ahora tan importantes de sanidad, son los que marcan la diferencia entre los países. Y justamente, fíjense en esta gráfica ya al lado derecho, cómo una persona logra ahorrar y sin embargo esa capacidad de ahorro apenas le alcanza para 7 días de una situación como una pandemia de la que estamos viviendo. Sin embargo, muchos de ellos van haciendo pequeños ahorros de su cuenta diaria. Lo importante de esto es que también a nivel mundial poder conocer un índice, y es que el 30% de los ingresos de todos los bancos a nivel mundial están muy relacionados con ingresos por otros servicios. Eso quiere decir que cuando nosotros nos enfocamos en atender esta población, tenemos que tener también un precio competitivo, una tasa atractiva, para que verdaderamente le demos la oportunidad al cliente de ir capitalizándose. Y que la entidad sea lo suficientemente eficiente para no transferir ese costo de la ineficiencia al cliente. En la siguiente lámina
en la siguiente lámina, ahí me quiero enfocar específicamente en el tema de la participación de la mujer. Ustedes han visto que hasta en este mismo tema de la pandemia han hablado mucho de las gestiones de la mujer en los países donde la mujer ha asumido un liderazgo a nivel de primer ministro, primera ministro, presidente, y justamente se pueden ver ciertos controles y cierto impacto, pero todavía hay una brecha muy importante y a pesar de que la participación de la mujer es mayor en relación a este segmento, en muchos países hasta el 60% de las MIPYMES están en manos de mujeres y la tendencia es del 50 al 55, aún así la mujer tiene menor capacidad de ahorro, la mujer igualmente tiene menores niveles de capitalizar el negocio, que eso no le permite desde cierta perspectiva reinvertir sus utilidades del negocio de una manera completa. El hombre tiene la posibilidad de que los negocios puedan crecer más rápidamente porque justamente tienen la posibilidad de hacer una inversión más importante. Aquí está la distribución a nivel de cartera, específicamente en el Banco Adopen. Siempre tratamos de estar del 60 al 70% del total de nuestros clientes, especialmente en el servicio de microfinanzas, de atender a mujeres. Vemos que el desempleo en la mujer es 3 veces más grande que el del hombre. Igualmente es 3 veces más grande el empleo no remunerado a nivel de la mujer, ya lo ven en la parte derecha de la lámina, y también cuando vemos la tasa de empleo informal, el hombre tiene mayor participación cuando contratan empleados dentro del sector MIPYME en cuanto a esa tasa de participación a nivel general. Podemos ver la siguiente lámina. Y la siguiente lámina lo que habla es justamente de los procesos de, la siguiente por favor, de los procesos de inclusión. No se ve ampliada la presentación, no se preocupe, se la vamos a compartir para que la tengan la presentación. En esta, a mano izquierda de la lámina pueden ver este círculo que representa justamente los procesos de inclusión, como le decía, y cuando hablamos de los procesos de inclusión hablamos de que la cartera de cada uno de los países donde trabajan nuestras instituciones que están representadas hoy en esta conferencia deben analizar hacia dónde se dirigen. Están orientados a sectores y a segmentos pobres de nuestros países. Entonces podemos hacer ese comparativo, por ejemplo, si nos vamos a la primera de arriba, que es la parte morada, la cartera del sector financiero nacional, que es el círculo que sale por fuera, concentra un 10% del total de su cartera en esa zona, que es la zona más pobre del país. Sin embargo, cuando nos vamos a las entidades de intermediación financiera especializadas en microfinanzas, Banco Adopen, tienen un 25% del total de su cartera destinada a esta población. Igualmente en otras zonas, como por ejemplo la zona ya, como ustedes pueden ver, la zona azul, la zona verde y la zona metropolitana, que es donde hay mayor concentración de lo que es el sector financiero nacional. En el lado derecho de la lámina yo puse un comparativo de la participación, porque este es un segmento que mueve muchas personas, y cuando hablamos de personas tenemos que tener esa facilidad de trabajar con la gente, de cercanía, y este negocio pasa a ser de un negocio personalizado a un elemento individualizado. Entonces tenemos que tener las entidades de intermediación financiera, las entidades que trabajamos en las microfinanzas y que queremos buscar lo que es el desarrollo económico y social de nuestros países, de crear productos adecuados, de trabajar en el segmento que estén ubicadas y que necesiten con los productos y servicios necesarios de nuestros clientes. En esta última parte, ya con 10 minutos que me quedan, quería concentrarlo en la próxima lámina. Quería concentrarlo específicamente en algunas recomendaciones que en los diferentes conversatorios que he participado se han mencionado, y este es el enfoque que tenemos que tener las instituciones de microfinanza para el tema que estamos viviendo ahora de la pandemia, del COVID-19. Y lo primero es no perder esta cercanía con el cliente y darse cuenta, en la primera recomendación yo le traje aquí 20
20 recomendaciones que voy a comentar muy puntualmente. La primera es saber qué cliente, antes de que se vaya a atrasar, te puede pagar. Es un análisis muy sencillo que debemos hacer de cada una de nuestras carteras. Saber cuáles son los negocios que siguen operando y que van a seguir operando en esta situación. Los negocios de farmacia, los negocios de venta de provisiones, alimentos, la misma agro. Entonces, esos son los negocios que nosotros tenemos que saber que son potencialmente lo que te van a mantener la cartera, y lo que también tenemos que tener cuidado, otras de las recomendaciones que van a ver más adelante, que también te pueden seguir pagando. El segundo punto de recomendación ahí muy relevante es el tema del uso de la tecnología. A todos la tecnología nos genera un poco de temor, y todavía cuando iba a entrar a la conferencia, entré, salí, porque no ingresaba al link para poderme conectar. O sea que el tema de la tecnología es un tema de cambio, es un tema de adaptación, y probablemente en las personas de mayor edad, tal vez de mi edad, más de 50, pueden ver de que en nuestro momento que aprendimos a utilizar estas herramientas tecnológicas, muchas veces tú presionar cualquier botón traía una condición de que te trancaba el equipo. Ahora no, ahora tú tienes que tratar de tocar a todos los botones o todas las señales que te da el equipo para poder accesar y facilitar el aprendizaje. O sea, un aprendizaje más de instrucción. Yo le decía, no puedo hacer ninguna anécdota en este conversatorio, pero yo le decía a mi hijo que se iba a vivir fuera, te voy a enseñar a lavar la ropa en la lavadora, porque viven aquí con cierta comodidad que no tienen cuando van a una universidad. Le decía, no, mamá, para eso hay un tutorial en YouTube. O sea, no se necesita ya esa capacidad para diseñar y manejar el tema de la tecnología, porque definitivamente se hace con mucho más facilidad y tenemos que llegar a la tecnología que utilizan nuestros clientes. Ahí yo menciono Facebook y menciono, por ejemplo, el WhatsApp, porque son de las herramientas más sencillas que utilizan nuestros clientes. Inclusive hasta un chatbot se puede utilizar de una manera efectiva de comunicarnos con los clientes. En el tercer elemento es cómo vamos a analizar la crisis por diferentes sectores. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Especialmente lo que yo mencionaba al principio. En el caso de la República Dominicana, el sector turismo, la economía dominicana se mueve con la cantidad de turistas que vienen aquí, hasta el mismo proceso de exposición al riesgo cambiario, y el turismo está cerrado. Entonces, es un análisis importante de que nuestras instituciones deben hacer hasta qué punto inclusive ese mismo nivel de riesgo de exposición a moneda fuerte. El cuarto punto habla de esas medidas, déjenme ver cómo voy de tiempo, que no me quiero pasar, esas medidas de apoyo diferenciales a clientes según el impacto de ese sector. ¿Cómo tú vas a poder apoyar a ese cliente? En una primera etapa, nosotros diseñamos algo muy sencillo y dijimos, vamos a tratar de acercarnos a todos los clientes. Entonces, cada cliente tenía la oportunidad de ser atendido de manera individual por el gestor de su cartera. Y cada oficial de negocio, que en mi caso con Banco Adopen son 750 personas que están en esa área exclusivamente, pues tenía o tiene un promedio de cliente que va desde 200 personas hasta 300, 400 personas. Entonces tiene que distribuir su peso por el cliente que mayor peso le hace en la cartera, que mayor impacto tiene en sus atrasos y en su gestión. Entonces, este acercamiento tiene que ser muy importante por ese impacto, porque también le va a permitir al asesor conocer cuáles son las probabilidades de pago. Inclusive una idea, nosotros hicimos un survey, una encuesta muy sencilla, donde le preguntamos al mismo oficial de negocio, ¿cuántos clientes te están pagando? ¿Cuánto tú crees que te pueden pagar? ¿Cuántos clientes tienes infectados? Entonces, ese acercamiento te da también un mapa más claro para trazar estrategia. En el tema número 5 de esas recomendaciones es aprovechar las medidas que traza el gobierno. Y justamente, como yo le mencionaba, en Adopen durante el mes de marzo, esta pandemia empezó, como todos ustedes saben, en diciembre en China. Y ya viene como a empezarse a transmitir básicamente en febrero, y en muchos de nuestros países en marzo. El primer contagiado en el caso de la República Dominicana llegó el 6 de marzo y se hizo público el 6 de marzo. Nosotros desde el 2 de marzo ya estábamos
con prácticas muy, muy detalladas de cuál es el protocolo que debemos de seguir. Y ese protocolo se hizo en unos slides, en unos diseños muy simples, donde hasta los mismos fondos de pantalla, los celulares, los equipos móviles de nuestros oficiales de negocio, tenían esas instrucciones, porque era muy importante el cuidado. Nosotros recién tenemos un infectado en un equipo de 1.500 colaboradores que representa el 4% de toda la empleomanía del sector financiero nacional. Entonces es muy importante uno saber que el cuidado y el seguir esas medidas son lo que gestionan una mayor seguridad y un menor nivel de riesgo. En la siguiente lámina ahí mismo, vemos el punto número 6, los protocolos. Señores, los protocolos, aunque sea un pequeño instructivo, es sumamente relevante. Un instructivo para todo, cómo usted le explica al cliente, cómo se comunica con ellos en estos momentos difíciles, cuál es la empatía que hay que tener, cómo gestionamos la crisis, porque no es una crisis solamente del cliente. Nosotros hemos vivido probablemente, todos los que están en este conversatorio, momentos de crisis, pero momentos de crisis diferentes. Esta es una crisis única, inédita, yo decía mucho al principio, donde no hemos tenido la experiencia de gestionarla. Y aquí probablemente República Dominicana, por ser una isla, no hemos visto impactado por huracanes, por ciclones, inundaciones, pero jamás pensar que va a llegar un momento de una pandemia. Entonces, todo el protocolo tiene que ser escrito y de una manera muy sencilla y fácil de entender. Trabajar con los temas de los plazos y de las condiciones, de los créditos, eso es sumamente importante. Nosotros ahí yo pongo una práctica que hicimos, que fue darle la oportunidad a los clientes de que priorizaran el pago de los intereses. Y dijimos, bueno, si pagan los intereses y no pueden pagar la cuota completa, solo pagan los intereses, pues ya se siente que están cumpliendo y esos pagos de capital lo hacen al final. Y de hecho pueden hasta reengancharse cuando ya le queden un poco pagos. O sea que había que buscar un poco ese incentivo para los pagos de los clientes y aprovechar el que te pudiera hacer el pago normal o el pago completo de la deuda. Para concluir con este componente, yo creo que es muy importante en la siguiente lámina, la siguiente, realizar el consumo local y aprovechar esas plataformas comerciales locales que nos permiten, porque el encadenamiento comercial no se da mucho en el sector donde nosotros vivimos, y poder hacer que nuevamente las MIPYMES suban en ese tren de la productividad va a ser un trabajo arduo, va a ser un trabajo de reinventarnos, de reingeniería. Entonces es muy importante nosotros poder ser socios de nuestros clientes en ese éxito y en esa reinvención. El teletrabajo, un nuevo mecanismo que nos afectó a todos y que nos afectó de una forma directa y de una forma prácticamente obligatoria. Lo que tú estabas trabajando para irlo perfeccionando y poderlo implementar, tuvo que implementarse sin perfeccionar. Desde la digitalización, la transformación digital, todos esos procesos fueron sumamente relevantes e importantes en este momento. El cliente ya no se va a poder ver como ese cliente personalizado, sino individualizado. Este servicio sí tiene que ser, seguir siendo individual y cada cliente tiene que hacerse ese cálculo y esa gestión. Ya para terminar, voy a mencionar rápidamente medidas preventivas que siempre tenemos que tomar, como le comenté, esa capacitación virtual, aprovecharla, todavía no estoy ahí, pero ya le voy a comentar rápidamente, esas proyecciones de qué está pasando, cómo podemos generar ese plan de acción, cómo podemos visualizar un escenario favorable y el escenario más desfavorable, cómo podemos como institución identificar nuestros principales riesgos. Y en tiempos de crisis, en tiempos de situaciones difíciles, probablemente el riesgo que más rápido nos llegue a la mente es el riesgo de liquidez. Y en estos momentos debemos también de considerar mucho el tema del riesgo de crédito, y más en instituciones de impacto en el desarrollo y de gestión de microfinanzas. Así que tenemos que acercarnos a nuevas estrategias, que trabajar con
con mucho cuidado los nuevos créditos. De hecho, por ejemplo, en el Banco Adopay nosotros actualmente no estamos dando créditos nuevos. Probablemente el mes que viene sí activemos esa facilidad, ya en junio, pero en este momento no estamos dando la facilidad a los créditos nuevos, porque es muy, muy riesgoso la misma facilidad para el cliente. Y finalmente, la última recomendación de estas 20 recomendaciones prácticas, es que no podemos temerle a reinventarnos. Hay que aprovechar este momento, que todos los momentos de crisis tienen un momento que son también de oportunidad. En la próxima lámina, con este pastel, quiero pues simplemente focalizar en que tenemos que hablar siempre de estas medidas preventivas. Y muchos de nuestros países están iniciando, y en el mundo, están iniciando esta fase ya de reactivación económica. Entonces, este es el momento más oportuno para recomendar a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, que se cuiden, que utilicen todos los mecanismos, desde el bozal, los guantes, el lavado de las manos, porque las medidas preventivas ahora es que cuando hay más contacto, cuando hay más proceso de salir a la calle, es que hay que implementarla en toda su amplitud. El segundo, cómo activar la economía, cómo nosotros podemos ser esos agentes de desarrollo. Y el tercero, cómo podemos estabilizar esa oportunidad. Y finalmente ya, yo soy una gente siempre muy, muy optimista y tal vez peco por eso, pero siempre quiero poner como esas ventajas que podemos aprovechar. Aprovechar desde la perspectiva de reinventarnos. Este es el momento de que nuestras instituciones, tú tienes que hacer la transformación digital, estás en el mejor momento de aprovechar. Tú tienes que decirle a la autoridad monetaria que tienes que implementar una nueva facilidad, este es el mejor momento de aprovechar, porque te van a escuchar, porque vas a impactar. Y esas entidades que tienen que inclusive hacer un proceso de adecuación y de reestructuración desde la perspectiva interna, cómo hago una institución más ligera, menos pesada operativamente, y cómo tengo oferta de productos y servicios que le lleguen más rápidamente al cliente, es el gran desafío. Y ya sí, para finalizar, aquí yo le traigo como estas láminas, esta última lámina de qué medida de estímulo económico podemos tener. Y ahora en este proceso nosotros tenemos que acompañar al cliente a ese desarrollo y ser socio de este éxito, de poder salir de esta situación y tener ese protocolo de respuesta rápida que le mencioné y esa atención al funcionamiento y a la reactivación económica. Esta es mi última lámina, espero haberlo podido edificar y estoy a la orden para cualquier pregunta que tenga. Excelente, señora Mercedes. Muchas gracias por su intervención, realmente enriquecedora para nosotros. A continuación vamos a dar inicio con el proceso de preguntas y respuestas, y para eso nos acompaña el señor Gonster y el señor Fabio para que inicien el proceso de preguntas y respuestas a la señora Mercedes. Adelante. Buen día a todos. Gracias, Miki, por esta presentación y saludos a ustedes allá en Dominicana. La pregunta número 1 que tenemos de los participantes es la siguiente. ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis en República Dominicana? Y si tienes algunos aspectos de conocimiento del mismo impacto en los países miembros de RECAMIC, o sea, en la región. Y si ustedes allá en República Dominicana tienen acceso a las autoridades, al gobierno, y si han tenido acercamiento para recibir algún tipo de apoyo a nivel del Estado hacia el sector que ustedes manejan. Bueno, fueron como 5 preguntas, Gunter, en una. El impacto ha sido crítico, las actividades han disminuido, yo diría que nos ha impactado en un 75% de la gestión de actividades en el sector, específicamente en MIPYMES. ¿Qué quiero decir con esto? Que los desembolsos de los préstamos, la recuperación de los préstamos anda de entre un 25 un 30%. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Identificar a los clientes. Esto es en nuestro segmento. A nivel de la economía nacional todavía el impacto es mayor. Hemos tenido una devaluación cerca del 4 o 5%. Se espera el doble de esa devaluación antes de fin de año del dólar. Y una desactivación económica muy importante, sobre todo se está elevando el nivel de desempleo. Pero otra vez, yo soy una gente optimista. Creo que el tema de desempleo puede generar una oportunidad
para aquellos emprendimientos. O sea, ha impactado mucho en la región en esos temas fundamentales de lo que es el tema social, con la generación de empleo, el tema económico, con la activación de oportunidades de generar ingresos en todos los niveles, desde la perspectiva micro hasta las grandes empresas. En cuanto al impacto de esto local y al impacto de la región, y en cuanto al acercamiento del Estado y a las nuevas medidas que ha tomado el Estado, yo debo de confirmarle que ciertamente el gobierno dominicano, y he visto también ese comportamiento en otros países, por ejemplo, en el caso de Colombia, había una flexibilización en el tema del fondo de garantía. En el caso de República Dominicana, el presidente Medina anunció el pasado domingo la activación de un fondo de garantía y para el sector MIPYMES, lo cual para nosotros es una bendición y esperamos que pueda operar con mucha agilidad y que salga el protocolo de actuación también con mucha rapidez, porque va a apoyar al 50% de la totalidad de las carteras vigentes o por generar del sector. Entonces, la parte no solamente de lo que es el sector público en la República Dominicana, sino igualmente los reguladores, Banco Central, Superintendencia de Bancos, han tenido una respuesta muy efectiva y muy activa e inmediata a cualquier requerimiento. Hemos sentido ese acercamiento y creo que debemos motivar a las redes que están participando hoy aquí que también tengan su participación en este proceso de comunicación y de acercamiento a las autoridades. Ok, muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Qué relevancia e importancia tienen en la actualidad los programas de responsabilidad social? Sumamente relevantes. Lo importante con los programas de responsabilidad social y especialmente responsabilidad social empresarial, tienen un enfoque muy amplio, porque va desde ser responsable socialmente con nuestros equipos, esa empatía, eso es lo que te genera la responsabilidad social. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con la persona que tú tienes, que probablemente tiene 20 años contigo y que ya tiene una edad hasta de retiro, pero en nuestros países, en muchos de nuestros países, no hay una seguridad social que le garantice un retiro o una pensión digna a ese colaborador. Entonces, desde una cosa tan simple como ese proceso de retiro, de pensión de un colaborador que tiene muchos años contigo y que ahora tiene una fragilidad mayor por supuesto, la exposición que tiene a esa edad ante este virus, pues tienes que ser más flexible. Entonces yo creo que la parte de la responsabilidad social incluye todo el tema, no solamente económico, sino de empatía, de comunicación, de gestión. Y para las grandes empresas tienen también que saber identificar hasta dónde podemos colaborar con cada uno de los colaboradores, de los clientes, cuál es el mecanismo más ágil de poder hacer frente a implementar estos modelos de responsabilidad social. O sea que puntualmente siento que ha subido un porcentaje sumamente significativo la necesidad de implementar en todas las perspectivas y en todas las áreas programas de responsabilidad social. Y esto va a ser una cadena que está iniciando ahora y probablemente va a necesitarse por los próximos 2 años. Programas muy específicos y puntuales de apoyo, de acompañamiento, tanto a los clientes como a los colaboradores y al público en general, esa responsabilidad social. Ok, gracias, Meki. La última pregunta. Mencionaste sobre la relación de la participación de las mujeres frente a los hombres en todo este tema del COVID y las oportunidades que se han dado en cuanto al ahorro, en cuanto a las oportunidades de trabajo. Sobre esa base de perspectiva nos gustaría conocer cuál sería en estos momentos la oportunidad del gobierno en apoyar los programas y proyectos de género que están impulsando ustedes y qué medidas de apoyo a todo el sector MIPYME ha presentado el gobierno dominicano hacia el tema del sector de la micro y pequeña empresa en Dominicana. Sí, una pregunta muy amplia. Desde la perspectiva de género, yo creo que es importante, puse el ejemplo a nivel de países que sus grandes líderes y responsables políticos son mujeres, donde se han visto menos afectados. Igual ha habido
por supuesto, países, y pongo el ejemplo de Centroamérica, muy controlado, donde tienen líderes hombres, por ejemplo, el caso de Costa Rica tiene muy controlado el tema del contagio, el tema de la mortalidad, y otros países que han tomado medidas muy efectivas. Yo soy muy pro de copiar lo bueno y de copiar lo que se hace bien, y siento que estas medidas deben de emularse en todos nuestros países. En cuanto al tema de mujeres, cuando me referí un poco al tema del ahorro y de la participación de la mujer, muchas veces dicen que la pobreza tiene cara de mujer, porque la mujer tiene mayor responsabilidad ante la familia, ante la educación, ante la alimentación y ahora especialmente ante la sanidad que requiere este proceso de atender a la contingencia del virus. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos fortalecer las oportunidades para la mujer por la capacidad de gestionar ese multitasking de responsabilidades que tiene la mujer y para poder apoyar a salir de este momento tan difícil que está viviendo el mundo. Así que es necesario poder ofrecer esas oportunidades desde nuestras perspectivas y nuestras instituciones. En cuanto a la cantidad de facilidades que han ofrecido los gobiernos, no solamente el de República Dominicana, han salido una serie que yo creo que parte de nuestras redes deben de socializarlo. Yo te voy a compartir, Gunther, con Redpamif, las que tengo de firmas de consultores internacionales que han ido colectando toda la información de las facilidades que han implementado los países a nivel de los organismos reguladores y a nivel del mismo gobierno. En el caso de República Dominicana, dieron facilidades muy importantes a nivel de la intermediación financiera con el congelamiento de la cartera vencida. Eso es un tema muy relevante porque cuando nos afecta la cartera vencida, obviamente nos afecta las provisiones y justamente nos afecta el gasto. Entonces mostramos otro posicionamiento a nivel financiero que nos afecta financieramente. Entonces también hubo ese congelamiento de cartera vencida, de provisiones, inclusive de pasar al cliente a un buró de crédito con un deterioro de su cartera, porque entendemos que esto nos está afectando a todos. Entonces justamente se ha buscado la forma de cuidar al cliente, entonces no pasan a esa cartera morosa. Se le va a dar hasta marzo 2021 para poder pues activar esa recuperación. Tenemos un gran compromiso de que a partir del próximo mes y ya para nosotros República Dominicana, de acuerdo a las medidas de reactivación económica que empiezan esta semana, con un escalonamiento de las actividades, pues sí tenemos que ir promoviendo que nuestros clientes puedan ir desarrollando una actividad productiva para ir cumpliendo con sus compromisos. También se han desarrollado facilidades con recursos más económicos, a nosotros como entidades de intermediación financiera. En el caso de ADOPE nos tocaron más de 100 millones de pesos dominicanos. Estamos hablando de cerca de 2 millones de dólares para poder colocar a una tasa tope también de un 8% con el Banco Central y la facilidad del encaje legal. Estas facilidades impactan directamente a las instituciones y por supuesto impactan directamente al bienestar del cliente con la dinamización y el capital necesario para reactivar sus negocios. Gracias, Meki. Excelente, muchas gracias. Una última pregunta que nos pidieron un poquito que se ampliara. Si podías desarrollar un poquito más la importancia del papel de las entidades del gobierno que están apoyando al sector MIPYME para la reactivación y en concreto cuáles son las acciones más importantes o las atinadas que está tomando el gobierno que pueda apoyar a la reactivación económica del sector de las MIPYME, porque hay muchas acciones que se pueden tomar, pero queremos saber desde la experiencia de ustedes cuáles son las más atinadas que está haciendo el gobierno para poder apoyar realmente la reactivación de las MIPYME. Y qué pena que tiene que haber una representante más del gobierno que una representante del sector privado, como soy yo del sector de intermediación financiera con banca regulada. Pero el gobierno en una primera etapa en República Dominicana es porque el sector gobierno, todo el sector público y todo el sector de supervisión monetaria tuvieron al mismo tiempo una serie de medidas para propiciar la estabilidad y para propiciar que no cayera totalmente la actividad económica. Entonces, la primera etapa que tomó el gobierno fueron programas de subsidio económico a la gente más pobre. Este subsidio económico se inició lo que se llama fase 1,
el programa fase 2, y todos tenían sus componentes de montos de subsidio económico. Uno era cerca de los $200 para cada individuo, $180 por la tasa de cambio, otro era más o menos $100 en cada una de las etapas, y eso dependía de si el empleado estaba... he visto que han salido, Gunther, muchas preguntas. Como yo en la última página de la presentación puse igual mis contactos, cualquier otra pregunta, o a través de ustedes de Redpamif, o a través de mi contacto del correo electrónico, con mucho gusto ahí pues le doy respuesta. Pero en términos, porque sé que estamos contra el tiempo, en términos muy puntuales en cuanto a la facilidad económica de las personas más pobres, en esa etapa de fase 1 eran las personas que de inmediato las empresas suspendían al empleado y lo dejaban sin un salario. Entonces, ese proceso de no tener un salario ya te garantizaba un ingreso mínimo del gobierno, y ese ingreso se relacionaba mucho con una facilidad del Gabinete de Políticas Sociales, que es como comer es primero. Entonces te daba la tranquilidad de que por lo menos tú tenías ese ingreso. La segunda fase era para empleados que no estaban suspendidos, pero que necesitaban un aporte económico. Entonces muchas de las empresas se vieron aliviadas porque sí recibían ese aporte económico de los $100 para sus empleados. Y una tercera etapa fue para los emprendedores, para las personas de profesiones. Ahora justo se amplió y el programa se llama Quédate en Casa. Y este programa justamente también es un programa de alivio económico. Ahora justo el domingo el presidente acaba de anunciar el Tapatí, que es un programa de que tú tienes que aprovechar porque está dirigido a las microempresas de nuestro sector, a las MIPYMES, que a través de ese formulario, que es muy expedito, muy sencillo, por lo menos los primeros que se completaron de las primeras 3 etapas, y te asignaban inmediatamente esa facilidad económica. Entonces yo creo que darle esa seguridad a la gente de esos ingresos, al pueblo dominicano, nos apoyó muchísimo en empezar a bajar el nivel de ansiedad, de estrés y de preocupación de alimentar a la gente. Ahora, ya después de 2 meses, muy atinado empezar un proceso de reactivación con el cuidado que requiere, paulatinamente, pero ya los negocios necesitan producir, porque si no viene ya consecuencias más difíciles, donde se aglutinan personas a protestar y a querer trabajar, y entonces sí ya no puede complicar. A nivel político, estas fueron las principales, públicos de la presidencia, las principales medidas que se tomaron, los toques de queda y una obligatoriedad de los toques de queda con una supervisión. El pueblo dominicano es un pueblo de mucha fe, de credibilidad en Dios, entonces yo creo que eso apoyó mucho en que también todos los organismos a nivel público también promovían ese proceso, y entonces eso le trajo mucha tranquilidad al pueblo. A nivel de las entidades de intermediación financiera recibimos las facilidades tanto del Banco Central como de la Superintendencia de Banco y de la Junta Monetaria, ya con facilidades específicas, como la mencioné, de fondos para las MIPYME a través del encaje legal, congelaciones de las cuentas incobrables, de las cuentas vencidas, y ciertas facilidades, inclusive hasta impuestos internos, que teníamos gestiones directamente con ellos. Aquí se paga un impuesto muy importante, que es el anticipo. Ese impuesto depende de tus beneficios, y tú darlo de anticipadamente, como está la situación ahora, donde tú no estás produciendo ni el 20% de lo que te dejaba un beneficio anteriormente, pues justamente este mes se activó por primera vez ese beneficio. Yo creo que hay que promover como gremios y como instituciones que representamos este sector, que es un sector que impacta de la entidad de impuestos en cada uno de nuestros países tenga esa flexibilidad y tenga esa versatilidad de ajuste acelerada. Entonces, sí le exhorto a todos los que me están escuchando que puedan aprovechar y acercarse. Y si nos acercamos como asociación de instituciones, podemos tener mayor representatividad y mayor impacto y posibilidades de obtener los requerimientos que se han consensuado por los actores del sector. Excelente, señora Mercedes. Muchas gracias. Carol, te pasamos la batuta, Carol. Muchas gracias, Fabio.
A continuación, presentamos a nuestro segundo panelista, ejecutivo senior, administrador de empresas con más de 30 años de sólida experiencia en el sector financiero como director vicepresidente ejecutivo, gerente general y diferentes cargos gerenciales en instituciones financieras, entre las que destaca Financiera Credica, Edipyme Alternativa, Fondo de Seguros de Depósito, Diviso Grupo Financiero, NSF Consultores, Financiera Nueva Visión, Fundación Microfinanzas BBVA, Grupo ACP Holding Mi Banco, Cajanor Perú, Banco Nuevo Mundo, Grupo Credit Corp. Logró el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones. Ha sido conferencista en foros internacionales sobre inclusión financiera hacia un modelo de redes, tecnología y responsabilidad social, dinero electrónico, banca, finanzas, red financiera rural y accesos a servicios financieros, entre otros. Con ustedes, desde Perú nos acompaña el señor Jorge Antonio Delgado Aguirre, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF. Bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a nombre de ASOMIF Perú a Gunter Díaz, presidente de Redcamif, a Fabio Martínez, director ejecutivo, y a todo su equipo, por la invitación a participar en este importante conversatorio, y a quienes me acompañan en el panel, a Mercedes Canalda, presidente de Redcamif, y a María Clara Hoyos, gerente general de Asomicrofinanzas. Voy a hacer una pequeña resumen. ¿Qué cosa es ASOMIF? En el Perú tenemos la Asociación de Bancos, que es ASBank. ASOMIF viene a ser la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú. También existe la Federación de Cajas Municipales. Pero en el caso de ASOMIF Perú, todas las entidades que están agremiadas o asociadas son reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Hoy conforman 19 instituciones de microfinanzas o financieras. Entre las denominaciones que tenemos son cajas rurales, las EPIMES, que son un componente en el cual solamente hacen colocación de préstamos, pero no captan fondos del público, financieras especializadas en microfinanzas, el Banco de las Microfinanzas, que es Mi Banco, y FOGAPI. A continuación pasaremos un poco a mirar cifras globales en la próxima lámina, si es posible, por favor, de donde podremos observar la siguiente. Ahí podemos observar que más o menos las colocaciones en el sistema financiero son de 476.000 millones de soles, que traducidos a dólares son 141.000 millones de dólares. En el cuadro de la derecha podrán ustedes apreciar un pie donde tenemos los porcentajes de participación de este total de colocaciones a febrero del 2020, que son el 9% es pequeña empresa y 4% microempresa. Cuando hablamos de pequeña o microempresa, hay toda una reglamentación en la superintendencia para determinar cuáles son las definiciones de pequeña y microempresa, que más adelante se las voy a mencionar. En la siguiente lámina vamos a poder tener más o menos las estadísticas del sistema de microfinanciero. Más o menos en patrimonio entre las instituciones de microfinanzas son casi 9.483 millones de soles. Clientes con créditos atendidos son 5.600.000, pero tenemos más o menos aproximadamente 2.800.000 clientes de la pequeña y microempresa en el sistema de microfinanzas y algo en los bancos. A nivel de oficinas, a nivel nacional tenemos 2.313 oficinas. En cartera de créditos tenemos 50.000 millones de soles, que son más o menos unos 14.000 millones de dólares. En el tema de depósitos, 41.000 millones de soles, y personal que hoy día están trabajando en las instituciones de microfinanzas son 54.123. La siguiente lámina es ya más específica, donde se detalla claramente cuál es la estadística más o menos de las instituciones de microfinanzas en la evolución de sus colocaciones. Como podemos ver, en el año 2016 eran 36.659, en el año febrero de 2020 son 50.297 millones de soles, que eso equivale a 12.500 millones de dólares. Eso representa el 5.2% del PBI y el 12.7% del sistema financiero. Podemos ver que de esos 50.000 solamente son 42.000 millones que son los que son básicamente colocaciones al sector de la pequeña y microempresa. La diferencia viene a ser de los 50.000, viene a ser consumo. En la siguiente lámina tenemos
claro, más o menos el país donde podemos observar cuáles son las proporciones o porcentajes de participación de las instituciones de microfinanzas de estos 50.000 millones. Las cajas municipales 47%, y banco 21%, empresas especializadas 21%, las EPIMES 5% y las cajas rurales 5%. Cuando comenté antes sobre el tema regulatorio, los créditos a pequeña empresa está definido como el endeudamiento total en el sistema La siguiente lámina podríamos los depósitos en el sistema financiero representan casi 41.000 millones de soles, lo que cual representan en 400 millones de soles. Y el crecimiento ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pasando de 29.000 millones de soles en el año 2016 a 41.000 millones en el año 2020, que es febrero. La mora, ahí podrán ver en la pantalla que ya nuevamente se pasó la presentación, la mora en el año 2006 fue de 5.30. Acá podemos observar que en el año febrero 2020 está en 6.30. Lógicamente que esta mora se ha mantenido más o menos estable, sin embargo la mora que va a venir a partir de abril, mayo, junio va a ser diferente por la situación que estamos pasando del coronavirus. La siguiente lámina tiene que ver con el número de oficinas o agencias que hay en el sistema microfinanciero. En el año 2016 eran 1.994, y en el año febrero 2020 son 2.313. Había un crecimiento de 16% en número de oficinas en el sistema microfinanciero. En la siguiente lámina también podemos apreciar el componente de personal en el sistema de microfinanzas. En el año 2016 eran 45.000, hoy día son 54.123 empleados que trabajan en el sector microfinanciero para apoyar a las pequeñas y microempresas. En las siguientes láminas podremos ya entrar a ver lo que es la inclusión financiera con algunos datos que han sido proporcionados y de una información de la superintendencia que mandó a hacer un trabajo sobre el particular. En cuanto a disponibilidad de red de atención en el sistema financiero, en cuanto a número de oficinas, ATMs, cajeros corresponsales y oficinas de única oferta bancaria, podemos ver que en las oficinas en el año 2014 fueron 4.229, a la fecha son 4.697, no ha sido mucho el crecimiento. En el tema de lo que es ATMs, de 12.000 pasaron a 28.000, donde sí ha habido un importante incremento son en los agentes corresponsales, que pasaron de 44.210 a 167.720. Eso es parte importante, con lo cual se ha podido penetrar mucho más en el país y en las zonas más lejanas, como urbanas, periurbanas o rurales. La siguiente lámina son números de puntos de atención, número de puntos de atención por cada 100.000 habitantes. Podemos apreciar que en el año 2014 eran 60.000 los puntos de atención, hoy día son casi 200.000 puntos de atención, y lo que es por número de puntos de atención por cada 100.000 adultos se ha subido de 303 a 960. La siguiente lámina nos permite ver también el número de canales de atención por cada 1.000 kilómetros. Vemos que en junio del 2010 eran 13 canales de atención, hoy día se encuentran a junio de 2019 141 canales de atención. En cuanto a infraestructura de atención del sistema financiero, tenemos número de puntos de atención por cada 100.000 habitantes, adultos por departamento. Entonces acá podemos apreciar en los departamentos cuál ha sido la infraestructura de atención para los clientes adultos, y vemos pues que tenemos algunos departamentos que tienen menos del promedio y otros que están por encima del promedio, que es lo que se está tratando de avanzar y corregir. En la siguiente lámina vamos a poder ver el número de deudores y número de deudores en porcentaje de la población adulta.
El número de deudores casi son 7.115.000 y el número de prestatarios de población adulta porcentualmente hemos subido de 30% en junio del 2014 a junio del 2018 en 33.98%. La siguiente lámina nos puede ayudar a mirar que tenemos números de deudores como porcentaje de la PEA. En el año 2014 teníamos casi un 35.26%. Hoy día tenemos, a junio tenemos un 40.74%. La siguiente lámina también nos indica que tenemos un número de deudores por cada 1.000 habitantes por departamento. Ahí también tenemos desagregado por el departamento. Lo podemos que ver, Lima tiene 505 como monto, y el departamento que tiene menos viene a ser Huancavelica con 114, pero tenemos ahí una forma de visualizar cómo estamos los deudores por cada uno de estos lugares. Los deudores de créditos de micro y pequeña empresa como porcentaje de los deudores totales por departamento, también podemos apreciar las barras donde estamos, cuántos deudores tenemos en cada uno de los departamentos, y nos permite visualizar respecto a la población y cuántos pequeños y micronegocios existen ahí para poder mirar, y zonas rurales. Tenemos acá también el número de deudores en esta lámina, que vendría a ser los deudores MIPE y deuda MIPE por rangos. Ahí podemos apreciar comparaciones del año 2014 al año 2019, junio. Podemos ver que el número de deudores eran en junio del 2014 1.933.000, a junio del 2019 son 2.617.000. Y eso para personas naturales es el primer cuadro que está en la parte superior, y en la parte inferior, que también son pequeños y micronegocios, pero de personas jurídicas que están básicamente formalizadas ante la SUNAT. Vemos que han crecido de 85.000 negocios a 95.000, ha sido menor el incremento por la formalización. Y la siguiente lámina hemos hecho más o menos una comparación como indicadores de inclusión financiera. Vemos ahí que Perú tiene casi, por cada 100.000 habitantes adultos son 20. Y en el lado derecho tenemos cuántos ATMs tenemos por cada 100.000 habitantes adultos, y vemos que Perú tiene, ese es el segundo en las barras, y tiene 113. Entonces, eso nos permite mirar y visualizar cuánto estamos penetrando y cómo lo vamos comparando con los países de la región. La siguiente lámina tiene que ver con el número de deudores por cada 1.000 habitantes adultos. Vemos que la barra de Perú se encuentra en la antepenúltima barra. Y si podemos ver en el cuadro de la derecha el número de depositantes en el sistema financiero respecto a la población adulta, también Perú se encuentra a un lado, casi en el penúltimo lugar. Por lo tanto, eso nos da una apreciación y una medida, una forma de mirar y compararnos con la región, cómo estamos avanzando. Eso es con relación un poco a la información macro. Sin embargo, acá creo que lo importante es mencionar varias cosas, porque en este tema de la pandemia del coronavirus hemos tenido ciertos problemas, porque lógicamente se hicieron los aislamientos sociales, de tal manera que se paralizó la economía, y al paralizarse la economía comienza a generar ciertas incertidumbres, y también no había actividad. En ese sentido, la Superintendencia de Bancos y Seguros tomó oportunas medidas, permitiendo reprogramar créditos de forma masiva, y así hemos evitado que las instituciones se vean forzadas a hacer provisiones que hubieran llevado a un deterioro a las instituciones. ¿Por qué? Por el nivel de provisiones, por la falta de pago de algunos clientes, porque no tenían una actividad económica. Sin embargo, estas primeras medidas fueron dadas en un inicio por un periodo determinado de aislamiento. Sin embargo, estas se han ido paulatinamente prorrogando, y ya vamos a llevar hasta el día 24 de mayo que se reabren algunas actividades, vamos a llevar casi 70 días de inactividad, y por lo tanto tienen que adecuarse, y están trabajando nuevamente en eso la superintendencia, en adecuar las normativas que corresponden. Esto de todas maneras va a traer un deterioro en las carteras por esa inactividad, porque hay algunos clientes que no van a poder actualizar sus negocios, o van a tener que reconvertir sus negocios
en algunos casos. Ahí Mercedes comentó lo del turismo. En una zona donde nosotros tenemos turismo y tenemos un gran problema porque estas actividades no se van a recomponer rápidamente. Entonces, o estas actividades van a tener que tener una especial modificación reglamentaria o regulatoria para ayudarlos a salir de este problema. Esto va a generar también una mora, porque en este feriado, que yo le llamo un feriado bancario, una pausa bancaria, porque se han reprogramado créditos, no se va a cambiar las clasificaciones de riesgo, etcétera, va a generar que cuando se habla de la actividad económica, muchos de estos clientes no van a poder, van a tener que abrir sus negocios en primer lugar, y no necesariamente la actividad va a llegar a su normalidad, por el aislamiento y adicionalmente porque la capacidad de consumo de las personas también va a ser un tema importante y que va a restringir mucha gente por la pandemia, y por estas situaciones lo que va a hacer es ajustar sus presupuestos o no comprar cosas adicionales o reconvertir sus presupuestos. Por lo tanto, puede afectar un poco también la reactivación de la economía. Entonces, estas provisiones que están en una pausa, el no pago de los clientes puede comenzar a complicar a las instituciones microfinancieras con el tema de las provisiones. Y si las provisiones hoy día son un componente importante, y dado que los clientes no van a poder pagar sus cuotas y por lo tanto las instituciones de microfinanzas difícilmente van a poder generar los ingresos, entonces acá lo que se está tratando de trabajar es un tema de fortalecimiento patrimonial con ayuda también del Estado, independientemente de los accionistas, que ese es un tema importante que sí todos tenemos que visualizar y mirar. El otro tema que es importante visualizar es que las instituciones de microfinanza, como dije acá, teníamos casi 14.000 o 12.000 millones de dólares en depósitos, que nos ha costado mucho tiempo hacer que los clientes traigan sus depósitos a las instituciones de microfinanzas. ¿Cuáles van a ser los impactos? Por alto, mayor impacto negativo como reapertura en el corto plazo. Consideramos que hoy día más o menos puede ser un 64% que tiene un impacto bastante complejo. Criterio medio, que es con impacto inicial, pero de pronta recuperación, un 21%, y un criterio bajo, que son actividades que tendrán menor impacto, que son un 16%. Perfecto. Ya terminó, ¿se acabó el tiempo todavía? Ah, ya, perdón. Entonces, y solamente para dar unas 5 tips adicionales, esto va a generar dudas y desconfianzas con los pequeños y microempresarios. Va a existir una escasez de financiamiento de fondeadores institucionales. Va a haber mayor coste de deuda, va a haber reducción de crédito. Tenemos que modernizarnos ante la coyuntura y la gran oportunidad. Debe haber un nuevo mapa del sistema microfinanciero al interior de cada país, entorno regulatorio, pesos económicos por regiones. Y las eficiencias y los canales son lo más importante, y también podrá haber una consolidación de repente del sistema microfinanciero. Gracias. Excelente, señor Jorge. Para todos los que nos están acompañando, es importante notificarles que nosotros vamos a compartir las presentaciones de los panelistas. He visto muchas preguntas, realmente por espacio, por el tema de tiempo, se nos limita un poco contestarlas todas, pero nosotros vamos a estar muy pendientes de sus preguntas en un correo que vamos a mencionar. Nosotros estamos, Carol, gracias por ese tema. También estamos tratando de contestarles dentro del panel a algunas personas también para que vayamos teniendo una conversación. Algunos que nos están haciendo preguntas, pero vamos con Goster y las preguntas del panel. Ya tenemos la primera pregunta, Jorge. Muchas gracias. El señor Goster tiene el micrófono en silencio. Ok. Jorge, gracias. En materia de riesgo, ¿qué acciones han tomado en Perú
si la crisis se extiende un segundo semestre adicional y cuáles son los posibles efectos frente a la evolución de la cartera en mora. Y por otro lado, el ratio de eficiencia en Perú en la actualidad, ¿qué indicadores están manejando? A ver, vamos a hacer, son varias preguntas. Una es que el tema regulatorio está permitiendo pues que las instituciones de microfinanza a través de las reprogramaciones podamos darle plazos mayores a los clientes de la pequeña y microempresa, de tal manera que puedan tener los flujos necesarios para poder atender sus obligaciones. El Perú, y en el caso del Estado, a través del Ministerio de Economía, a través del Ministerio de Economía y a través del Banco Central de Reserva, se han emitido programas de reactivación económica para todo el sistema financiero. Y estos programas son el Reactiva, que son más o menos 60.000 millones de soles, lo que se han puesto a disposición de las instituciones financieras, tanto bancos como instituciones de microfinanzas, y un fondo de apoyo a la empresarial. Más o menos estas dos cifras suman como 18.823 millones de dólares que se han puesto a disposición del sistema a través de subastas, con lo cual estas subastas también y estos programas tienen unas garantías, y estas garantías van en el tramo de 0 a 10.000 soles, que son más o menos 3.000 dólares, la garantía es de 98%. En el caso de 30.000 a 90.000 soles, que es de 90.000 son más o menos 28.000, 30.000 dólares, es de 90%. Entonces, estas líneas van a ser asignadas a nuestros clientes en cada institución para que puedan tener la capacidad de poder tener capital de trabajo, no es para compra de activos, de tal manera que puedan tener la capacidad de volver a reanudar sus negocios con una facilidad y con unas tasas bastante bajas. En el caso de Reactiva, las tasas promedio es de 1.09, y en el caso de FAE, más o menos calculamos que va a ser de un solo dígito. Ok, gracias, Jorge. La siguiente pregunta: ¿qué medidas están asumiendo en cuanto al cumplimiento de metas, en cuanto al tema de colocaciones de nuevos créditos, la tarea de gestión de cobro, y si se están haciendo reevaluaciones de tasas y plazos? Ahí sí, lógicamente que hay un tema de las colocaciones acá han estado paradas en el sistema de microfinanzas, porque tenemos que entender que el negocio de las microfinanzas es que el asesor de negocios tiene que ir a visitar a los clientes. Y los negocios han estado cerrados, entonces difícilmente los asesores de negocios han tratado de comunicar a través de los mecanismos como los celulares y otro tipo de plataformas para poder lograr compartir con ellos. Entonces las colocaciones en sí no han disminuido. El tema de la gestión de la cobranza también se ha estado manteniendo, pero realmente los resultados no han sido los mejores, porque lógicamente los negocios han estado cerrando y los flujos no han estado dando. Y las tasas, bueno, las tasas en este caso para el tema de los programas de reactivación sí son tasas súper cómodas, súper reducidas, como dije al principio, en el caso de Reactiva 1%, y en el caso del FAE llegarán a menos de un dígito. Pero eso va a permitir, porque hay un fondo de garantía del Estado, eso va a permitir que las instituciones puedan lograr llegar a los clientes para poder nuevamente hacer una reactivación y que puedan generar nuevos espacios. Lógicamente que acá tenemos que reacomodarnos y mirar, porque muchas de las actividades económicas de nuestros pequeños y microempresarios, algunas van a todavía subsistir, y hay otras que van a tener que recomponer o reordenarse o cambiar a otra actividad económica, porque la actividad económica que tienen no necesariamente le va a permitir generar los flujos. Las instituciones estamos preparadas para seguir avanzando, creciendo con los clientes y tratar de darle las facilidades que ellos puedan necesitar, al fin de puedan cumplir con su emprendimiento y seguir adelante, ¿no? Ok. La última pregunta para ti, Jorge. Según tu experiencia y conocedor del sector, en la actualidad, ¿en qué escenario tú vislumbras de una oportunidad o una propuesta de inversión que se pudiera dar hacia o llegar a inversionistas que tuvieran el interés de hacer inversiones en la región centroamericana y Panamá para nuevos proyectos y programas para apoyar a los sectores de la MIPYME? A ver,
Y yo justamente hablé algo de los fondeadores antes de terminar la presentación. Entiendo que se han juntado Triple Jump, Responsibility o Blue Shark y algunos otros fondeadores internacionales con el propósito de tener una manera de observar el sector de las microfinanzas en los países donde tienen hoy día presencia, con el propósito de poder seguir apoyando. Lógicamente que este apoyo es importante porque sí se va a requerir mayor apoyo. Lo importante es mirar acá que este apoyo no venga acompañado de tasas mayores o restricciones mayores, o covenants más duros. Y yo los puedo entender porque realmente la realidad en cada país va a ser más complicada en uno que en otra y es natural que ellos tengan que cubrir sus inversiones. Pero yo creo que hay espacio para ello, yo creo que sí va a existir esa parte. Sí es importante también creo, como es la última pregunta, a mencionar lo siguiente. Yo creo que lo que pasó antes, en el caso de Perú, antes del 15 de marzo, todo lo que es historial crediticio que hubo de los clientes, a partir del 15 a la fecha, tenemos que comenzar a pensar de una manera no diferente, pero sí tenemos que recabar información diferente, porque los datos eran históricos. Hoy día, con negocios que han estado cerrados durante 60 días, un poco más, realmente esos negocios antes se han complicado, y al haberse complicado tenemos que hacer preguntas distintas. El asesor de negocio tiene que ser una persona totalmente distinta, tiene que cambiar un poco el chip, porque la historia que tenemos en la central de referencia, en las centrales de crédito, nos va a servir como historia, porque esta es una nueva etapa, es un nuevo inicio de estos clientes como que están emprendiendo nuevamente, entonces tenemos que apoyarlos, pero también tenemos que ser claros de que tenemos que información adicional, tenemos que complementar a la que tradicionalmente hacíamos. No podemos seguir comportándonos o evaluando de la misma manera. Tenemos que ser siempre comerciales, siempre tratando de apoyar, pero tenemos que tener otros puntos de vista distintos a los que hacíamos tradicionalmente. Muchas gracias, Jorge. Carol. Muchas gracias, señor Jorge. Interesante es su intervención. Finalizamos con nuestra última panelista, profesional con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y de las microfinanzas, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, gremio que representa 41 entidades que ofrecen servicios financieros orientados hacia la inclusión social y financiera colombiana. Su amplio conocimiento sobre las necesidades de la población vulnerable y la problemática de las zonas urbanas rurales y agropecuarias colombianas le permiten impulsar iniciativas orientadas hacia la superación de la pobreza, promoviendo la inclusión multidimensional que apoye el desarrollo financiero, social, productivo y ambiental. En los inicios de su carrera, estuvo vinculada al sector bancario, donde participó en la creación de la banca oficial corporativa y empresarial en el Banco de Colombia como vicepresidente auxiliar de Banca de Gobierno e Instituciones Financieras. En el sector público, participó como asesora del Grupo de Participación Privada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También ha sido coordinadora del programa de Banca de las Oportunidades. Desde Colombia nos complace presentar a la señora María Clara Hoyos Jaramillo, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas. Bueno, ya buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes, con la red PAMIF, con Mercy, que nos conocemos desde hace tiempo, y lo mismo con Jorge. Muchísimas gracias por esta oportunidad, porque pues definitivamente es un escenario importante para poder compartir experiencias de cada uno de los países en esta situación que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, espero que esta presentación contribuya un poco, así como las otras dos anteriores que me han servido muchísimo para poder compartir entre todos estas experiencias. Bueno, quisiera pues el siguiente. Para iniciar la presentación, ¿alguien está? Siguiente lámina, Edwin. ¿Hay alguien que esté pasando las láminas? Sí. Ya estamos en coordinación. Ah, perfecto. Pedimos disculpas, nos mantenemos en vivo, es la primera vez
que hacemos un foro en línea. Realmente ha sido muy importante la participación que tenemos. Estamos hablando de aproximadamente 144 participantes que realmente estos conocimientos de ustedes le aportan muchísimo a nuestro país. No sé si Fabio quieras hacer alguna intervención por parte de la red, aprovechando que se está solucionando los temas técnicos. Ahí estamos. Creo que ya tenemos la presentación en pantalla, ¿cierto? Correcto. Sí, pero pasemos a la anterior. ¿Sí? ¿Esa es? Correcto. Bueno, pues ante todo, como para ubicarnos un poco, Asomicrofinanzas es un gremio que promueve la inclusión financiera para generar un impacto positivo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque buscamos, y la orientación ha sido, que el microempresario sea precisamente el eje fundamental de todas las actividades que se realizan a través de dentro del gremio. Sigue. Y por eso es que si mantenemos como eje precisamente el microempresario, nosotros tenemos el posicionamiento del gremio como un interlocutor de la industria, promueve la inclusión financiera. En este momento somos una fuente de opinión de todo el sector y precisamente hemos logrado posicionar como la principal fuente de información, no solamente para ser un elemento y tener herramientas para cada una de las entidades que forma parte del gremio, sino especialmente para posicionarnos dentro del mismo gobierno como la principal fuente de información de la industria y de los microempresarios colombianos. Actualmente, Asomicrofinanzas está conformado por 41 instituciones, dentro de las cuales tenemos 11 establecimientos de crédito, 8 cooperativas, 18 instituciones microfinancieras, un fondo de garantías, una caja de compensación y los 2 buros de créditos en Colombia. Esto es importante porque refleja precisamente el conocimiento de los microempresarios en Colombia y cada una de estas instituciones, el común denominador es precisamente la atención al microempresario. ¿Por qué son importantes las microfinanzas en Colombia? Y considero que en todos los países. Porque desde las microfinanzas promovemos una inclusión financiera en 4 grandes aspectos: acceso, uso, calidad y bienestar. Nuestro principal foco es una lucha contra la pobreza, orientando hacia mejorar la calidad de vida de los microempresarios. ¿Por qué? Porque las microfinanzas son un aliado estratégico para el desarrollo colombiano y fortalece el capital humano para mejorar la productividad. Estos temas son de gran importancia. ¿Por qué? Porque es lo que mueve, qué pena. ¿Por qué son de tal importancia estas actividades? Porque uno de los estudios realizados, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, han mostrado que dentro de las 9 trampas de pobreza, una fundamental es el acceso a servicios financieros. Como les comentaba, estos servicios financieros van orientados hacia la calidad, uso y bienestar, precisamente para llevar a la población. ¿Cómo nos enfocamos en Asomicrofinanzas? En Asomicrofinanzas nos enfocamos no solamente en servicios financieros, sino también en servicios no financieros. ¿Por qué es fundamental? Porque esta población que atendemos en la base de la pirámide necesita muchos servicios adicionales. Entonces, desde el punto de vista de servicios financieros, nos enfocamos básicamente en temas de crédito, seguros y ahorro, pero esto se complementa a través de una educación financiera, asistencia técnica a los microempresarios, a través del conocimiento que se obtiene de los clientes
y del modelo de atención personalizado que desarrollan cada una de las entidades. ¿Cómo hemos venido desarrollando estos temas desde Asomicrofinanzas? El año pasado, en compañía con el Banco de la República, que es el Banco Central en Colombia, hicimos un estudio muy profundo, utilizando la historia de más de 8 años de las instituciones vinculadas a Asomicrofinanzas, y como este estudio lo hicimos con información anonimizada de todas las entidades y gran parte de las entidades que están dentro del gremio, miramos cómo es el comportamiento de los clientes atendidos y cómo fueron evolucionando los clientes atendidos a través de la industria. ¿Y qué es tan importante? Que el 56% de los clientes atendidos son mujeres, de las cuales más de 300.000 son cabezas de hogar. El 68% son adultos entre 31 y 60 años. El 15% son adultos mayores, es decir, mayor a 60 años. Y estas son las cifras en general, donde el 90% pertenecen a estratos 1 y 2. El promedio de personas a cargo, porque veamos que estas son familias las que son atendidas, tienen a su cargo más un promedio de 2.4 personas. Estas microempresas tienen en promedio 3 trabajadores, independientemente que sean formales o informales. Y esto nos muestra que a través de esta industria siguiente, las caracterizaciones muestran cómo podemos atender esta población. Esta información es muy útil en este momento y como consecuencia de la situación que se está viviendo en Colombia, gracias a esta información hemos logrado unos resultados que vamos a ver más adelante de apoyo del gobierno precisamente a esta población. Temas como por ejemplo el que ven ustedes ahí del porcentaje de endeudamiento, es fundamental porque muestra cómo el nivel de endeudamiento supera el 70% y por eso es que hay que diseñar productos acorde con las características de esta población. Siguiente. ¿Cómo es hoy la situación en Colombia de esta población? Actualmente tenemos 4.4 millones de dólares, es el saldo de cartera. En Colombia, en pesos colombianos, son 16 billones de pesos. Se realizan cerca de 2.500.000 operaciones de microcrédito. Se atienden 2 millones, casi 900.000 microempresarios, dentro de los cuales manejamos 9.200 asesores de microcrédito y lo que les comentaba anteriormente, es que me están avisando que ya no me quedan sino 5 minutos, pero hemos tenido problema en el movimiento, entonces me daría mucha tristeza no poder, por cuenta de esto, terminar mi presentación. Entonces, y tenemos presencia en los 1.100. Clara, adelante, ya hablé con la producción para que te deje terminar. Bueno, listo, siguiente. ¿Cuál es la caracterización precisamente de la población atendida? Lo veíamos, y el hecho de tener un gremio que tiene toda esta diversidad de actores nos permite atender la base de la pirámide con desembolsos muy pequeños. Cuando hablamos aquí de 3 millones de créditos, estamos hablando de $1.000. Y esas, por las diferentes franjas, lo que podemos hacer desde Asomicrofinanzas es que atendemos la base de la pirámide que está en una informalidad total, y en la medida que esta población va creciendo, se va atendiendo a través de las diferentes instituciones que forman parte del gremio. Siguiente. El enfoque fundamental está en un tema
de un Estado presente y trabajando por la población colombiana en esta institucionalidad, donde apoyamos todo un proceso de crecimiento de la población, como les decía, a través de servicios financieros y no financieros, y con un énfasis importante en el sector agropecuario colombiano. Siguiente. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos cerca del 98% del universo empresarial en Colombia. Tenemos aproximadamente en relación con el Producto Interno Bruto y la producción nacional. Siguiente. Con unas cifras de un reto importante que es llegar a cerca de 10 millones de microempresas con todos estos servicios de educación, capacitación, inclusión social, etcétera. Siguiente. Estos son los principales aportes que estamos dando a los objetivos de desarrollo sostenible, que son fundamentales, y cómo estamos aportando en Colombia en todos los temas de inclusión social y financiera y superación de pobreza. Siguiente. Y los grandes retos de la industria. Es una política social moderna para promover la productividad, mayor inclusión en las zonas rurales y agropecuarias, apoyar todo un proceso y un concepto de informalidad como un proceso de transición desde lo informal hacia lo formal, y cómo estamos aportando en una educación financiera, en vivienda y en entornos dignos para esta población. Sigamos para pasar a lo que estamos haciendo en este momento. Siguiente. Y creo que con todo lo que vimos en las diapositivas anteriores, son los elementos de conocimiento de la población con datos estadísticos reales del país que nos permitió llegar a este resultado con el gobierno colombiano. Después de todos los estudios que hemos hecho, esta población no requiere necesariamente recursos hacia adelante. Tenemos que atenderla hoy, ¿sí? ¿Por qué hay que atenderla hoy? Porque, como les mostraba, por el 70% que hay de endeudamiento, la población, los microempresarios de hoy necesitan reestructurar y refinanciar sus deudas vigentes. Por eso hemos logrado, distinto de lo que se ha logrado en otras actividades y en otros países, que a través del Fondo Nacional de Garantías hoy se pueda garantizar las deudas vigentes de estos microempresarios colombianos, donde estamos atendiendo formales e informales, todo destinado a capital de trabajo, con una cobertura del gobierno de las deudas actuales del 75% para los formales y el 60% para los informales. Esto es compartir con el gobierno, coger al microempresario hoy, que seguramente muchos de ellos no tienen con qué comer prácticamente, para reestructurarles sus deudas, llevarlas a unos plazos entre 12 y 36 meses, dependiendo de las características de cada uno de los sectores y de la característica de las entidades del gremio, darles un periodo de gracia mínimo de 3 meses, dependiendo, como les digo, de cada entidad y de cada negocio productivo de ellos, con un compromiso de darle recursos frescos mínimos del 30% adicional. ¿Para qué? Para que estos microempresarios, que hoy son cerca de 3 millones de colombianos, que por familias y por empleo estamos hablando de 18 millones de personas, puedan tener la posibilidad de recoger sus deudas nuevamente. ¿Qué logramos? Que esta comisión del Fondo Nacional de Garantías, el 100% sea pagada por el gobierno, si ese microempresario es formal, pero si ese microempresario es informal, también lo vamos a atender, pero solamente por el 75% de la comisión, el microempresario estaría pagando el 25% solamente. Entonces, con toda esta información, la importancia de la población y con datos reales por el estudio que hicimos que les mostré, es que logramos llegar a esta oferta para los microempresarios colombianos.
De una manera rápida, pues estas son las características y esta es las condiciones para cada uno de los microempresarios colombianos. Este es un resumen así rápido de por qué, cuál es la población atendida y cuáles son los resultados. Y con esto estamos en todas las posibilidades de volver a reactivar precisamente esta población. En Colombia consideramos que cerca de 1,5 millones de nuevos desempleos, precisamente por la situación que se tiene, y estos nuevos desempleados, su mejor opción es a través de las microfinanzas para poder reiniciar precisamente una actividad económica y evitar que vuelvan a caer en pobreza extrema. Entonces yo creo que ahí ya con esto, de una forma rápida, estamos un poco terminando la presentación. Muchas gracias por su intervención, señora María Clara. Cedemos la palabra al señor Gonster para que formule las preguntas. Sí, gracias, María Clara. ¿Cuál sería el nivel de importancia de la... ¿Perdón? ¿Cuál sería el nivel de importancia de las instituciones microfinancieras que atienden a la base de la pirámide en la reactivación económica para que sean eficientes y efectivas? Precisamente el hecho de estar atendiendo a un porcentaje muy alto de la población colombiana de independientes, de negocios por cuenta propia, y eso es lo que el gobierno ha entendido como primordial precisamente para la reactivación. En este momento estamos trabajando en diferentes municipios colombianos que hoy no tienen coronavirus para apoyar todo lo que es los protocolos de seguridad y empezar a reactivar la economía en los diferentes municipios colombianos, donde se mezcla los servicios no financieros con el apoyo a los municipios, más los servicios de crédito, compartiendo el riesgo con el gobierno. Y por eso es que consideramos que en poco tiempo empezamos a ver un poco cierta reactivación, porque estas líneas de crédito que les acabo de mostrar, se aprobaron la semana pasada y su implementación se inicia hacia finales de este mes. Entonces ya se va a empezar a reactivar el microcrédito en Colombia, situación que no lo habíamos podido hacer precisamente por el riesgo tan alto que tenía atender a un microempresario que no podía empezar a trabajar sus negocios productivos. Gracias por esa pregunta. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los retos a futuro que tendrán las instituciones microfinancieras para atender a los microempresarios cuando iniciemos la nueva etapa de reactivación económica? Pues el reto es muy grande en el sentido que la población va a tener que adaptarse precisamente a las diferentes circunstancias y efectivamente se están empezando precisamente la población a preparar. Actualmente hay muchos servicios, por ejemplo, a domicilio, que es parte de lo que se está trabajando. Entonces, todos los que tenían actividades de alimentos hoy lo están haciendo a través, en domicilios en las diferentes regiones, y lo que ha venido ocurriendo en las diferentes ciudades es precisamente esa adaptación a la realidad de cada uno. Temas, por ejemplo, costura, ese estilo de manufacturas, se empiezan a reactivar bajo una estructura diferente. Sin embargo, pues temas como la conectividad son las que están afectando un poco precisamente para esa actividad. La última pregunta: si las instituciones financieras que están atendiendo al sector de la MIPYME han tenido acceso a fondos internacionales canalizados a través del sector estatal. Pues en este momento estamos trabajando en un proyecto diferente desde el punto de vista de poder buscar recursos, precisamente diferentes alternativas como pudieran ser un tema de emisiones de bonos,
de contactos internacionales para precisamente ver cómo se atiende, porque como les mostraba en el caso de las microfinanzas, los bancos tradicionales tienen una a través de la banca central en operaciones de repo, redescuentos, apoyos transitorios de liquidez, etc. Hay otro segmento de entidades que tienen a través del banco de redescuento, que son Finagro y Bancoldex. Las entidades que manejan base de la pirámide son las que estamos buscando unos mecanismos interesantes que cuando los tengamos un poco más estructurados, estaríamos en condiciones de contarles cómo ha sido esa experiencia en la emisión de bonos para poder atenderlos. Ok, muchas gracias por la presentación, María Clara. Carol. Mucho gusto. Igualmente. Muchas gracias. Reiteramos el agradecimiento a todos los panelistas. Cedemos la palabra al señor Fabio Martínez para emitir sus conclusiones del foro de este día. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a todos, señores directores, miembros que han estado participando en el panel y todos los que nos han acompañado. Para nosotros en RedPAMIF es importantísimo tener la visión latinoamericana de lo que son las microfinanzas y cómo se van a enfrentar producto de la pandemia. Ya tuvimos una clara visión de República Dominicana de parte de Mercedes Canalda, tuvimos una visión de Perú de parte de Jorge y María Clara acaba de dar su visión sobre Colombia. No se pierdan lo que viene porque nosotros vamos a estar haciendo una conferencias simultáneas cada semana de RedPAMIF, donde ahora vamos a ver la visión nuestra, la visión panameña, y vamos a invitar a nuestros directores, vamos a tener paneles de 2 directores de 2 instituciones de las 8 que están afiliadas a la red, para entonces poder encontrar y comunicarles todo lo que estamos haciendo nosotros en la red panameña de microfinanzas, para poder ver cómo esos 70,000 micro y pequeños empresarios que tenemos afiliados se pueden acoger a postergar sus créditos, para que entiendan cómo están funcionando los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto, qué participación tiene la red panameña, qué participación tiene todo lo que está haciendo el BID, todo lo que está haciendo AMPIME, todo lo que está haciendo el Ministerio de Comercio, el Banco Nacional. Van a ser alrededor de 7 u 8 conversatorios seguidos, donde le vamos a poder dar a todos ustedes la oportunidad de hacernos preguntas, consultas, hacer un panel mucho más interactivo, y lo queríamos hacer de esta forma para que vieran una visión de toda Latinoamérica con gente experta, que son más que amigos, colegas, son expertos en la materia, y que ahora podamos entonces nosotros tener esa base para poder y comenzar a compartir entonces la visión local. Reiteramos el agradecimiento de parte de nuestra junta directiva, Banco Delta, Suma Financiera, Microserfín, FEDPA, Financia Credit, Juan 23, Procaja, Centro Financiero Empresarial, y de todos nosotros le damos las gracias a todos por participar. Hay un montón de preguntas, preguntas súper interesantes. Ojalá pudiéramos tener más tiempo para conversar todos juntos. Le doy el especial agradecimiento al subdirector de AMPIME, Arturo Arango, que estuvo aquí con nosotros desde el inicio. También veo a Iván Gutiérrez, director ejecutivo de RedPAMIF, entre otros, para que no se me quede nadie. Y nos vemos entonces en el próximo conversatorio que vamos a tener, donde vamos a atacar el tema local. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros en la banca de micro y pequeña empresa las expectativas de nuestros clientes frente al COVID? Así que no se lo pierdan, se los agradezco mucho. Carol, te agradezco mucho tu intervención y como moderadora, así que los esperamos. Gracias, un placer. Saludos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Saludos a todos de AMPIME. Saludos. Gracias. Bye.